Un brote de sarampión en Nueva York levantó la alerta a nivel mundial. Desde el Ministerio de Salud afirman que nuestro país cuenta con una buena cobertura contra el virus. Bueno, hoy la preocupación se centra en un mosquito que se ha encontrado en Iquique que transmitiría la fiebre amarilla. Es una cosa distinta, pero en definitiva son preocupaciones en torno a estas patologías. Queremos profundizar en esto. Estamos con Pablo González, académico de la Universidad Católica e investigador del Instituto Chileno de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. A ver, comencemos por el sarampión. En Estados Unidos una alerta considerable, ¿eh? O sea, están incluso haciendo un llamado a que la gente que esté relacionada con el tema no salga a la vía pública, porque ha habido mucho contagio. Así es, bueno, hay preocupación en el ámbito de la salud a nivel mundial. Ha existido en el último tiempo un incremento sostenido de casos de sarampión en diversos países, de los cuales destacan Ucrania, Filipinas, incluso Brasil, en el cual se han visto casos de sarampión que antes estaban más bien controlados gracias a una vacuna que es segura, económica y muy efectiva. Y esto evidentemente ha generado mucha preocupación porque era un virus que se tenía bajo control, que se pensaba que eventualmente incluso podría ser erradicado. Y ahora estos casos que aumentan requieren de medidas nuevas para controlar en el fondo los nuevos casos. ¿Cuál es el factor que está incidiendo fundamentalmente en la reaparición de este tipo de enfermedades? ¿Son las campañas antivacunas? ¿Son este tipo de movimientos que en definitiva consideran que las vacunas no son seguras, que tienen efectos adversos, que se oponen a la inoculación y que en distintos países están generando este efecto? ¿Es eso? Bueno, sin duda es un factor. Sin embargo, existen otros factores también. Yo diría que son principalmente tres. El primer factor, el más conocido, el más popular, son las campañas antivacunas, por estos movimientos antivacunas que han hecho muy buen uso de las redes sociales para transmitir estas noticias falsas del peligro eventual de las vacunas. Ello sin duda ha generado estragos en Europa, en Estados Unidos, donde es muy popular este tipo de movimientos, pero existen también otras razones. Otras explicaciones al aumento de casos de sarampión es producto de campañas deficientes de vacunación contra sarampión en distintos países por diversas razones, crisis políticas, guerras, o también simplemente por deficiencia en campañas que no han logrado la cobertura que se requiere tener para evitar la expansión de sarampión, que es sumamente contagioso. Claro, no todos los países tienen los mismos niveles de higiene de salud pública al final, porque aquí dentro de los casos de Estados Unidos se presume que los primeros fueron importados, fueron personas que los trajeron desde otras latitudes, digamos, pero se ha ido generando un contagio. Claro, ese también es otro factor, la globalización. O sea, no podemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado donde miles de personas viajan al día a distintos países exponiéndose a distintos virus y eventualmente con la capacidad de traerlos de vuelta a su país. Y un último factor que se considera que no es menor es la indiferencia. Mucha gente nunca ha visto un caso de sarampión, no conoce a alguien que tenga sarampión. Se le perdió el miedo. Exactamente, claro. Entonces uno dice no me afecta, ¿para qué me voy a vacunar si no estoy expuesto? Entonces lo que hace dilata. ¿De qué tan grave puede ser el sarampión? ¿Por qué se genera esta alerta y en Estados Unidos se están tomando estas medidas? Claro, el sarampión es sobre todo muy grave o potencialmente grave para niños, para infantes. La vacuna contra el sarampión salva más de 1 millón de vidas al año en el mundo. Y los niños son muy susceptibles a la infección porque pueden desarrollar neumonía que puede conducir a muerte, diarrea severa también y otras manifestaciones a veces más raras como encefalitis. Todas las que afectan de forma muy grave a infantes o recién nacidos, que justamente es el grupo que no puede vacunarse. Este grupo de recién nacidos hasta 1 año no puede recibir la vacuna y por tanto depende que adultos o niños mayores sí estén vacunados para producir un efecto de rebaño que aísla a este infante de potenciales exposiciones al virus. Sí. ¿Por qué es tan contagioso? ¿Es una enfermedad infecciosa? Es infecciosa. No es viral. Es viral, es un virus, ya, sí. Pero infecciosa, ya. ¿Pero hay virales que no son infecciosas? No, son todas infecciosas los virales. ¿Son todas? Sí. Es sumamente contagioso, el sarampión de los virus más contagiosos que existen en el mundo. Es más contagioso que ébola, que influenza, que tuberculosis. O sea, la persona que está infectada al toser emana partículas virales y la tasa de infección del individuo que lo acompaña es sumamente alta. Y por eso hay que controlarlo rápidamente, hay que tenerlo en fondo siempre bajo vigilancia porque es un virus que rápidamente puede propagarse en la población si no está bien vacunado. La situación acá en nuestro país, ¿cuál es? Porque hubo una campaña también para actualizar la vacunación porque efectivamente a un segmento etario se le puso una dosis, pero había un par de años que no estaba con muy buena cobertura. Así es. En general yo diría que los planes de vacunación, el programa de vacunación en Chile es muy bueno y esto es gracias a
contribuciones, esfuerzos de toda la comunidad, los equipos médicos, los colegios, los apoderados, las familias que preguntan, se vacunó este año para influenza, ¿cierto?, en el periodo invernal. Entonces, generalmente es muy buena, y también gracias al Ministerio de Salud, que está preocupado justamente de hacer vigilancia de estas apariciones de brote o de casos en grupos de individuos con distintas edades. Por ejemplo, este caso mencionas tú, hay una recomendación de vacunación para individuos entre 21 y 24 años, 11 meses, 29 días, porque ese grupo particularmente, en el momento que fue vacunado, la cobertura no fue óptima. Fue alrededor entre el 80 y 90%, cuando para este virus se esperan tasas de vacunación en torno al 95% para lograr un buen efecto de rebaño, una buena inmunidad en la población. Ahora, aquí la gracia es que hay que ponerse las 2 dosis, ¿no? Así es. Porque si no, la protección no es completa. Hemos visto que al año de vida se pone esta vacuna y después, como a los 6 años en el fondo, pero todo ese tiempo, durante este verano se dijo, si van a viajar con niños, vacúnenlos, refuercen la dosis anticipadamente. Al parecer con la primera dosis no es suficiente. Es parcial. Esto es una vacuna que requiere un refuerzo para entrenar el sistema inmune, para reforzar lo que recuerde y se monte elementos celulares más fuertes, y por tanto requiere 2 dosis. Y esa recomendación que decía esto es muy importante. Aquellos que viajan al extranjero, a lugares con sarampión endémico o casos de sarampión creciente, particularmente Brasil, que está entre los 10 países del mundo con mayor caso de sarampión, es muy importante que los nacidos entre 71 y 81, que los cuales también sufrieron un plan de vacunación con una cobertura moderada, no total, se vacunen. También los niños que tienen entre 1 y 7 años, que para no esperar los 7 años de segunda dosis, que se vacunen antes de viajar, e incluso niños menores de 1 año. La vacuna generalmente la primera dosis es al año, pero si el infante va a viajar, se recomienda que incluso pueda vacunarse entre 6 meses y los 11 meses. Ah, ¿y se puede? Se puede, con consulta del pediatra o la pediatra, y obviamente para resguardar la salud del infante. Sí. Ya, buen dato, porque la verdad es que pensé que no se podía antes del año vacunar a la... No, si se puede, en caso de viaje se recomienda, es una recomendación del MinSal. Eso es porque, claro, en otros países tal vez no tienen el mismo porcentaje de protección. Así Por es. eso que es mejor mandarlos blindados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos al otro tema. Encuentran este mosquito, el Aedes aegypti, en el norte de Iquique, que es el vector, el transmisor de varios virus, Así ¿no? es. El dengue, el zika, en fin, bien malo el bicho. Y el chikungunya. El chikungunya. No es primera vez que ocurre, que No. lo detectan en el norte. Así es. Mi pregunta va a qué desafío está planteando algunos cambios como el clima para nuestra zona, donde habitualmente no está este tipo de insectos, y eso nos genera una preocupación adicional. Una preocupación adicional, pero no sé, las lluvias tardías en el norte, temperatura, la humedad, temperatura diferente, muchos porque factores. se alojan en lugares más húmedos, con calor. Así es. ¿Es eso lo que puede pasar? En definitiva, Chile tiene la suerte de tener una cordillera que lo aísla del resto del mundo prácticamente. Y esto ha hecho que Chile sea muy buen exportador de frutas. Cordillera, incluso de carnes. mar, Exacto. desierto. Con el viento viniendo y el desde el frío. mar también. Entonces estamos muy protegidos a nivel epidemiológico de enfermedades. En definitiva, el cambio climático afecta a todo el mundo y nos afecta a nosotros también. En la zona norte se están dando las condiciones de humedad, temperatura, vientos, etcétera, que dan características ambientales que permiten el crecimiento de este mosquito. En veces pasadas en el norte se ha logrado controlar este mosquito con resguardo simple, con vigilancia por parte de la población, compromiso por parte de la población, buscando zonas con agua estancada, evitándolas, vistiéndolas, promoviendo el flujo continuo de agua. En definitiva, yo creo que se puede controlar y no debería pasar a mayores. También hay que recordar que este virus, si bien puede estar presente, no necesariamente tiene las enfermedades, no tiene los virus, no todos los mosquitos. Eso te iba a decir, que en el fondo te puede picar este mosquito, pero no transmitirte ninguna enfermedad. Así es, el mosquito depende de picar a alguien que esté enfermo para transmitir ese virus luego a un nuevo individuo. Por tanto, hasta la fecha no se han encontrado mosquitos que tengan el virus. ¿Qué sobrevida tiene este mosquito pensando en que en su existencia logre picar a alguien que tiene el virus y después ir a picar a otro, en un país donde la gente no anda enferma de Zika? Entonces es raro. O sea, las probabilidades, me imagino, son bastante bajas como para que se desatara algo como lo que hemos visto en Brasil. En Rapa Nui hemos tenido también alertas mucho mayores por las condiciones y porque se han registrado casos de personas. Así es. Sobre todo la preocupación está en que no haya casos de individuos que sean portadores, que estén enfermos con estos virus, porque ahí da oportunidad que el mosquito puede picarlo y además los contagiar a contagios, otros. Así es. ¿Y son muy contagiosas estas enfermedades también?
Bueno, dependen del mosquito. Del mosquito estar enfermo infectado, obviamente está la posibilidad alta de poder... No, pero entre personas. No se transmiten entre No se personas. transmiten, ¿no? Dependen del vector del mosquito. Siempre va a necesitar al mosquito. Así Ahora, es. ¿qué es el dengue? ¿Qué es el Zika? ¿Y qué es el chikungunya? Que me cuesta tanto decirlo, aparte. Chikungunya. Te sale muy lindo. No, es que lo leo. Así es más fácil. Bueno, son virus con diversas manifestaciones clínicas bien variables, en algunos casos de corto plazo, ¿no? con el síntoma o efecto de corto plazo, en otros casos de largo plazo. Tomo el caso de chikungunya, que es uno de los virus menos conocidos, el cual genera episodios de artritis en el futuro, en el tiempo, en algún porcentaje de individuos, y por tanto es preocupante. Evitar contagiarse con estos virus es importante, de ir también a países que tienen estos virus, de usar repelentes. Actualmente no existen vacunas aprobadas para estos virus No. de masivos, entonces... Así como si existe la de la fiebre amarilla. Perdón, sí, claro que sí, pero el chikungunya no, el dengue es una que está en evaluación aún, entonces por el momento hay que tener resguardo de usar repelente de mosquito para estos países que tienen estos virus Ya, como pero en endémicos. Chile todavía no estamos en ese nivel. No, Nos vamos para a viajar nada, al norte y para vamos nada, a por ponernos suerte repelente, no. que es algo que nadie hace. Por lo Así es, estamos en un sitio geográfico privilegiado a nivel epidemiológico de estos tipos de virus. Ahora, ¿este mosquito tuvo que haber llegado desde otra latitud o podemos pensar que ya hay condiciones para que este mosquito se desarrolle acá? No sé si se toma un avión y se viene desde la Amazonía. No sé posible. si hay un mosquito más aguerrido que es capaz de traspasar la cordillera de los Andes. ¿Cómo llega ese mosco a Chile? En general se especula que estos mosquitos vienen con carga, con transporte. toman un avión? Se toman un avión, sí. Se pueden tomar también un barco, distintos transportes. El low cost es una Hasta cosa los muy moscos buena. están viajando más que antes. y llegan hasta acá. No, pero Así fuera de bromas, es esa la forma. O sea, son importados. Así porque es. por nuestras barreras naturales entiendo que no deberían llegar. Así es difícil que el mosquito atraviese unas distancias enormes. Ya, pero el desafío es que siempre va a estar el riesgo de la importación accidental y que el cambio climático podría estar generando Contribuye. condiciones para que sobreviva acá. En definitiva. Ya. Aparte, si viene un solo mosquito está bien, pero si viene mosquito y mosquita, ahí ya empezamos a hablar de un problema mayor, que se Exacto. empiezan a reproducir. Pero por ahora no hay que alertarse demasiado Exacto. respecto a lo que está pasando en el norte. Así digo. es. Muchísimas gracias pues, por habernos ayudado Encantado. a entender mejor y dimensionar también la importancia de estas dos como noticias que nos alertan. Muy bien. Espero nos veamos pronto en la campaña de vacunación de influenza, que ya comenzó. Sí, hemos Sí, estado... estábamos hablando de eso, ¿ah? Hemos estado Muy bien. todos los días. Estamos hablando del hablando mito, de que eso. yo no me iba a ir a vacunar porque estoy resfriado. Debería. Pero leí que el impedimento es tener fiebre. Sí, así es. O sea, podría ir a... Se puede vacunar. Sí. Ya, pero si me vacuno resfriado, mañana voy a amanecer Depende, es peor. variable. Es variable. En algunos individuos hay más efectos adversos, sentirse un poquito Ya, pero mal. yo me voy a no vacunar, todos. me voy a vacunar. Muy bien. Pero ¿es deseable mejor esperar que se pase el resfrío? Sí, podrías Ya, esperar. puedes Sí, esperar, aparte puedes todavía queda esperar. tiempo, Sí, ¿no? que va a Para ser- poder recién- vacunarse Sí. sin Ya, estar genial. resfriado. Muchas bien, gracias por encantado. habernos ayudado a entender. Gracias. Que te vaya muy bien. Buen También. día.